Bueno, vamos a dibujar ángulos. Yo aquí he tomado varias medidas de ángulos. Por ejemplo, el alfa es un ángulo agudo de 58 grados, el beta es un ángulo recto de 90, el ángulo gamma es un ángulo obtuso de 163 grados, el ángulo delta es un ángulo llano de 180 grados y el ángulo épsilon es un ángulo cóncavo de 296 grados. Bien, ¿cómo hacemos para dibujar ángulos utilizando el transportador? Bien, vamos a dibujar sobre esta semirrecta que tiene origen en A el ángulo alfa de 58 grados. El origen de la semirrecta va a ser el vértice del ángulo. Entonces, nosotros ya sabemos que la semirrecta A va en este sentido. Entonces, fíjense, nosotros vamos a medir el ángulo en contra de las agujas del reloj, en el sentido contrario. Hacemos coincidir el 0 con el vértice, esta marca con el vértice, pero el 0 de nuestra graduación en grados lo hacemos coincidir con la semirrecta. Ahí está. Bueno, ahí tenemos nuestro 0, es decir, vamos a ir por la escala interior. Y tenemos que llegar a 58 grados. 10, 20, 30, 40, 50, aquí está 60. Fíjense, aquí está 50, aquí está 60. Quiere decir que 58 grados es esa marquita. Fíjense que apenas la hago en los 58 grados. Una vez que tengo la marca, lo que voy a hacer es, con la regla, voy a hacer coincidir, y voy a utilizar una virome azul, podría hacerlo con lápiz, pero lo voy a usar con una virome azul para que se note. Fíjense, pongo la punta de la lapicera en el vértice, llevo la regla hasta que la hago coincidir con la marca que hice en los 58 grados y trazo. Y ahí está nuestro ángulo agudo de 58 grados. Le hago este arquito para indicar que estoy hablando de este ángulo y no de este. Y le pongo la medida. Cuando trabajo siempre pongo la medida del ángulo que dibujé. Bien. Vamos a dibujar ahora un ángulo de 90 grados, al que le vamos a llamar beta. Y lo vamos a dibujar sobre esta semirrecta. Bueno, podría usar la escuadra y directamente hacer esto. Hacer coincidir uno de los catetos con la semirrecta con origen en B y en el otro, y sobre el otro apoyarme y trazar. Dejo un poquito más de espacio porque si no, no me va a quedar bien. Ahí está. Esa sería una opción. También lo podría hacer con el transportador, pero lo voy a hacer con la escuadra. Y fíjense, cuando dibujo un ángulo recto y estoy seguro de que es recto, porque sé que lo medí y mide 90 grados, en vez de hacer el arquito, le hago un cuadrado y le anoto 90 grados. Si le hice el cuadrado es porque mide 90 grados, no se lo hago en otra circunstancia. Y a veces no es necesario poner la medida si le hice esta indicación, pero está bien. En este otro caso, supongamos que quiero construir el ángulo de 163 grados. Bien, me puede pasar esto, por eso lo dibujé a propósito en esta posición, porque mi ángulo se va a extender en el sentido de las agujas del reloj. Voy a poner el 0. Ahora me voy a guiar en la escala exterior, en la que tiene los números más grandes, y fíjense lo que me va a pasar. Cuando quiero marcar los 163 grados, me quedo afuera de la hoja de papel. Esto es algo que tengo que tener en cuenta. Lo podría arreglar lo que podría hacer para arreglarlo es borrar esta punta de flecha acá, borrar esta indicación del origen y cambiarlas de posición, o sea, poner el origen acá y la punta de flecha acá. Pero ¿qué va a pasar? Cuando lo mida en el otro sentido, me va a quedar dibujado por encima del de 90 grados. Entonces, siempre den espacio para dibujar, no hagan todo amontonado.
lo voy a dibujar acá, al ángulo de 163 grados. Fíjense que la semirrecta está en la misma posición, entonces lo vamos a poder dibujar bien. De vuelta, hago coincidir esta marca en el centro del transportador con el vértice o con lo que va a ser el vértice. Hago coincidir el 0, me tomo mi tiempo hasta que me coinciden las dos cosas y me aseguro de que coincidan las dos, la marca del vértice y el 0, y digo, tengo que medir 163 grados, entonces voy a medir en el sentido de las agujas del reloj, 10, 20, 30, 40, 160 aquí, 161, 162, 163. Hago una marquita, trato de no perderla de vista, sé que es esa, tomo la regla, hago coincidir la regla con el vértice y con la marca. Si prefiero hacerlo con una lapicera lo hago, pero siempre me cuido de que coincidan. Y acá hago el arco, siempre nos va a quedar un poquito más chatito, 163 grados. Este ángulo es un ángulo obtuso de 163 grados. Bueno, el ángulo llano es muy simple de dibujar, porque recuerden que dos semirrectas opuestas que pertenecen a la misma recta me determinan un ángulo llano. Entonces lo que tengo que hacer es tomar una regla, hacerla coincidir con la semirrecta y extender otra semirrecta en el sentido opuesto. Y ahí ya tengo mi ángulo llano, que podría ser este o este. Cualquiera de los dos es llano. Finalmente, el ángulo cóncavo de 296 grados. Bueno, fíjense que acá está la importancia de tener un transportador de un giro completo. De nuevo, como ya vimos en los casos anteriores, hacemos coincidir el 0 o la marca donde va a estar el vértice y hacemos coincidir el 0 de nuestra escala. Por la posición que tiene, como está apuntando a la derecha, nosotros vamos a medir con la escala interior, o sea, vamos a ir en contra de las agujas del reloj. Bien. 0, vamos por la escala de adentro, 10, 20, 90 está aquí, 120, 140, 180, seguimos 200, 210, 220, llegamos a 270 y como tenemos que llegar a 296, acá empezamos a prestar mucha más atención. 270, vamos por la escala de adentro, 280, 290 y aquí está 300. Esta marquita, que está entre 290 y 300, que es un poquito más grande que el resto, es 295. Y la que le sigue es 296. Hago una marca. Y ahora procedo como venía haciendo en los casos anteriores. Coincido el vértice y la marca que hice, trazo una semirrecta. ¿Y cuál es mi ángulo de 296 grados? ¿Es este? No, es este. Y en estos casos también se suele hacer esto, ponerle una punta de flecha. ¿Por qué? Porque me está diciendo en qué sentido medí el ángulo. Y este es de 296 grados. Muy importante, me había olvidado acá de ponerle 180 grados y me había olvidado, lo tengo puesto, de 163 grados. Como ven, dibujamos un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso, un ángulo llano y un ángulo cóncavo.